cómo eliminar la IA que te han instalado en tu WhatsApp sin tu consentimiento y que aparte de estar espiándote tu WhatsApp, también está espiándote tu teléfono entero y lo que estás haciendo con él. Si usas WhatsApp en tu teléfono, seguro que has visto un simbolito como este que te dejo por aquí. Esto se llama Meta AI y es de la empresa que tiene Instagram, Facebook, de Mark Zuckerberg, que su objetivo es ayudarte pues a redactar correos, a responder mensajes, a ayudarte en general con la inteligencia artificial y también ayudarte a usar mejor WhatsApp. Pero hay una cosa que no te han dicho y es que esta IA no solo analiza el WhatsApp, sino que también sabe tu pasado y analiza cómo utilizas tu teléfono y qué haces en él. No se puede desinstalar del WhatsApp normal, pero sí que se puede reducir esa información que le vamos a enviar. Incluso al final del vídeo te voy a dar una opción de WhatsApp que no viene incluida esta inteligencia artificial y te puedes descargar WhatsApp sin esto. Ahora te estoy compartiendo pantalla y esto que estás viendo aquí es lo mismo que estoy viendo yo en mi teléfono. Entonces te voy a explicar cómo se puede eliminar o reducir esta información que le enviamos a WhatsApp. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en WhatsApp, ¿vale? Entraríamos por aquí en WhatsApp, veréis seguramente todo pixelado por privacidad mía y lo que tenemos aquí abajo es el simbolito este que os he dicho antes. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería entrar aquí en el simbolito y se nos va a abrir una conversación con Meta AI. Aquí yo, como veis, pues antes le he hecho algunas preguntas, le he dicho que cómo se hacía una paella y todo eso. Para borrar toda esta información, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el chat y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner una barra, le vamos a poner reset-AI. Le damos a enviar, esperamos unos segundos y nos responde esta inteligencia artificial y nos dice: la IA volverá a su estado por defecto. La copia de ella de esta conversación se eliminará de los servidores de Meta. Una vez hecho esto, ya tendríamos toda la información que hemos hablado en este chat eliminada. Vale, entonces, una vez hecho esto, volvemos para atrás. Y sí que es verdad que todos los chats que tenéis en WhatsApp estarían cifrados de extremo a extremo. Es decir, que esta inteligencia artificial no tendría acceso a vuestros chats privados, a los chats privados, pero sí a otra información que os voy a comentar ahora. Vale, una vez borrado esto, ahora lo que tendríamos que venir es a ajustes. Y en ajustes vendríamos a chats. Entramos en chats. Y aquí en guardar fotos lo tendríais que tener desactivado como lo tengo yo. Esto tiene que estar desactivado porque muchas veces cuando se guardan las fotos en nuestro dispositivo, la inteligencia artificial de Meta lo que hace es coger información de esas fotos, vídeos y todo eso y entrenar su propia inteligencia artificial. Ahora vamos a ir a otra opción que sería dentro de chats. Entramos dentro de chat y nos vamos a ir donde pone copia de seguridad. Entonces entramos dentro de la copia de seguridad y sí que es verdad que yo tengo una copia de seguridad más que nada por seguridad, por no perder conversaciones o cosas importantes que tengo, pero si queréis la máxima seguridad yo os recomiendo que no la tengáis activa, la copia de seguridad, ¿vale? Y en el caso de que sí que tengáis esta copia de seguridad, lo que os recomiendo es que lo tengáis como lo tengo yo y que no incluyáis los vídeos, porque al incluir los vídeos la inteligencia artificial pues capta datos que no queremos enviar a los servidores de Meta. Una vez hecho esto, vamos a volver aquí a chats. Veis que aparece el chat de Meta AI por aquí y nosotros no lo queremos para absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser con el dedo deslizarlo hacia un lateral, le vamos a dar a archivar y ya nos desaparecería y se nos iría a archivados. Otra manera de tener más privacidad es ir a ajustes. Vamos a ir a ajustes, vamos a buscar WhatsApp, ¿vale? La aplicación de WhatsApp, buscamos por aquí WhatsApp. Y dentro de WhatsApp veríamos todo lo que tenemos permitido. Yo en mi caso tengo ubicación al usarse. Es muy importante que en vez de siempre la tengáis al usarse o en nunca, si no queréis enviarle la ubicación a nadie. Yo la tengo por si le envío la ubicación a alguien o algo de eso. Si no le vais a enviar la ubicación a nadie, la ponéis en nunca y ya estaría. WhatsApp no accede nunca a vuestra ubicación. Y si sí la queréis, pues la ponéis en cuando se use la app, que es la manera más óptima de que solo vas a ver cuando la utilices. Y pues aquí veríamos a todo lo que tiene acceso, a contactos, a fotos, al micrófono, la cámara, bueno, un poco absolutamente todo. Si alguno de estos no queréis que acceda como al micrófono o eso, pues lo desactiváis. Sí que es verdad que luego no podréis grabar audios ni podréis grabar vídeos dentro de WhatsApp. Pero si no lo queréis, pues desactiváis absolutamente todo y ya está. Algo importante también es desactivar una opción que seguramente las tengáis activa y lo que hace es recoger toda la información de aplicaciones de vuestro teléfono y enviársela a la inteligencia artificial. Y esto está fuera de WhatsApp y mucha gente no lo sabe. Si no tenéis una cuenta de Instagram, yo os recomiendo creárosla solo para desactivar esto. Abrimos la aplicación de Instagram, este sería mi Instagram, entonces nos vamos aquí al perfil y dentro del perfil le daríamos arriba a la derecha donde están las tres rayitas, abrimos
abrimos y entramos donde pone centro de cuentas. Dentro de centro de cuentas vamos a bajar donde pone tu información y tus permisos. Entonces entramos por aquí y aquí hay una opción donde pone tu actividad fuera de las tecnologías de Meta. Si entramos por aquí vemos que hay un apartado que pone qué puedes hacer y otro abajo que pone actividad reciente. Aquí en este momento, como podemos ver, yo no tengo ninguna actividad reciente, es decir, no hay ninguna actividad para mostrar. Si le pulso, pues me pediría la contraseña, pero no hay actividad reciente. Posiblemente vosotros tengáis actividad reciente, esto significaría que ha cogido información de vuestro teléfono y se lo está enviando a Meta. Entonces sería información vuestra que Meta estaría utilizando para saber cómo sois, qué actividad realizáis o qué anuncios os van a poner. Será información que seguramente no querréis que tengan. Básicamente aquí lo pone, tu actividad fuera de las tecnologías de Meta incluye información que las empresas y organizaciones comparten con nosotros sobre tus interacciones con ellas, como las visitas a aplicaciones o sitios web, es decir, que te tienen controlado, por así decirlo. Para desactivar esto, lo que tenemos que venir es abajo del todo donde pone administrar actividad futura. Le damos aquí y aquí pone, en mi caso, se usa en una cuenta, que sería esta, y pone conectar actividad fuera. Nosotros no queremos eso, entonces le daríamos a desconectar actividad fuera y desconectaremos la información que las empresas y organizaciones nos envían sobre tus interacciones con ella. Si activamos esto y le damos a continuar, en este caso ya no se nos estaría enviando la información que nosotros utilizamos fuera. Ahora, como te comenté, te voy a explicar cómo descargarte WhatsApp sin esta inteligencia artificial. Tú normalmente te descargas WhatsApp, la aplicación normal. Te vuelvo a compartir pantalla para que veas lo que te voy a explicar. Nosotros normalmente tenemos WhatsApp, que sería esta aplicación de aquí. Esto sería WhatsApp normal, el que tú tienes con la inteligencia artificial de Meta, ¿vale? La que acabamos de borrar. Hay una opción de descargarte WhatsApp sin esta inteligencia artificial, que sería WhatsApp Business. Tendría el WhatsApp normal y el WhatsApp Business. Entonces, si entramos en el WhatsApp Business, lo que tenemos es pues más o menos lo mismo que WhatsApp, sería como un WhatsApp para autónomos, empresarios, de empresa, pero que no hace falta que seas empresa. Yo lo tengo y no hace falta ser empresa. Lo único que te van a pedir es el número de teléfono y lo mismo. Sí que es verdad que si te vas a descargar este WhatsApp es muy importante que tengas una copia de seguridad hecha, que sepas bien que la tienes para no perder absolutamente nada. Entonces, como veis aquí en este WhatsApp, pues la inteligencia artificial de Meta no está, es decir, no aparece, por lo cual no tenéis este problema de que sepan. Aquí viene la pregunta del millón y es, ¿yo os recomiendo descargaros esta app de WhatsApp Business? Bueno, pues sí y no. Es decir, por una parte sí, porque no os van a espiar tanto como con la otra, pero a lo mejor es una tontería porque llega el momento en el que dentro de un mes o 2 meses hacen la actualización en WhatsApp Business, incluyen esta inteligencia artificial y entonces os habríais cambiado de aplicación, que se tarda 5 minutos como mucho, pero os habríais cambiado de aplicación y tendríais otra vez lo mismo. Entonces, bueno, es un poco, depende de lo que queráis, si queréis tener un poquito más de privacidad hasta que llegue esto o si os da un poco igual. Yo esto te lo digo para que tú con esta información ahora tomes la mejor decisión que a ti te convenga. Te recuerdo que te dejo abajo en la descripción un enlace a mi comunidad gratuita de WhatsApp donde todos los días o prácticamente todos los días envío información, noticias, prompt para utilizar la inteligencia artificial y adaptarla a ti, a tu negocio, para sacarle el máximo partido posible. Y también en la descripción te dejo el enlace a mi comunidad privada de School, donde ahí dejamos enlaces, automatizaciones para automatizar procesos grandes de empresas. Te enseño cómo automatizar absolutamente gran parte de todo. Te dejo información mucho más avanzada que en la comunidad gratuita. Y nada, te lo recuerdo por si quieres entrar, pues sobre todo entra en la comunidad gratuita de WhatsApp, que es muy fácil. Le pinchas en el link y te llega automáticamente. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, deja un like, suscríbete, que es totalmente gratis y me apoyarías mucho, y comparte el vídeo para que más gente sepa que le pueden estar espiando su WhatsApp y pues seguramente no quieran eso.